La Federalista, un espacio de reflexión política para todos. Bienvenidos a La Federalista. Hoy estamos un día más en nuestro primer debate con un invitado que no es, digamos, de la casa, o sea, de los creadores del podcast. Estamos con Diego Figuera, diputada de la Asamblea de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, y también psiquiatra y director jefe del Hospital Psiquiátrico Ponzano desde 2005. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Pues muy bien, muchas gracias de haberme invitado a este podcast y de poder inaugurar, pues, o por lo menos seguir con vosotros en esta tarea, ¿no? Y que la lleváis adelante. La verdad es Muchas que gracias a ti por ser nuestro padrino. el honor es nuestro, eso es lo que iba a decir yo también. Hoy venimos a hablar sobre un tema que, bueno, te vamos a preguntar también sobre las elecciones, pero yo creo que ya un poquito más al final. La verdad que Bien. nos interesaría un poco saber cuáles son tus perspectivas y sobre todo, pues un poco la opinión tuya de todo lo que está pasando con respecto a estas elecciones que están siendo un poquito, de momento, cuanto menos excepcionales. La verdad es que queríamos hablar sobre salud mental, porque llevamos desde el 2020, desde marzo, con la pandemia, y creo que nos ha afectado a todos mucho, si no a nosotros, a gente de nuestro círculo más cercano, más próximo, y creo que es algo realmente importante. Gente que ha tenido ataques de ansiedad o crisis crisis de muchísimos tipos, y la verdad que creo que hablar contigo además justo de esto, creo que es algo que creo que nos puede aportar mucho a todos. Sí, bueno, disculpa. Sí, no, me parece un tema absolutamente fundamental. Aclarar en lo que has hablado de mi trabajo profesional. Yo llevo más de 30 años efectivamente trabajando en la sanidad pública, siempre en salud mental, desde que acabé la especialidad de psiquiatría. Y es verdad que llevo ahora desde el 2005 en el Hospital de Día de Ponzano. Es un hospital de día de salud mental, que no me gusta llamarlo psiquiátrico porque no quiero restringir a lo estrictamente psiquiátrico. Es un equipo multiprofesional que pertenece al Hospital Clínico San Carlos y es un sistema y está dentro del sistema público de salud mental, y eso es importante también aclararlo para la gente que lo pueda escuchar, ¿no? Y desde luego creo que hablar de salud mental conmigo es importante porque a mí me hace especial ilusión, primero porque yo estoy en la política gracias a la salud mental y por la salud mental, por las dos cosas. En el año 2016, Manuela Carmena, sin conocerla yo absolutamente de nada, quiso premiar a alguien que trabajara para la ciudad de Madrid en salud mental. Nosotros, como nuestro proyecto de Ponzano, habíamos ganado varios premios y teníamos una repercusión nacional, y somos un piloto para los residentes de psiquiatría que vienen de toda España a formarse en una manera distinta de entender el tratamiento en salud mental para la gente con problemas graves. Y a raíz de ahí, pues me picó ella para ir entrando en política, primero asesorándola y luego quiso que yo fuera con ella en la Fundación de Más Madrid. Y por eso estoy en esa doble condición. Yo siempre le dije a Manuela que no quería ir al ayuntamiento, quería ir a un sitio, que luego fue la Asamblea de Madrid, afortunadamente, para poder poner en el centro de la política la salud mental. Y la verdad es que en ese sentido hemos tenido mucha suerte, entre comillas, porque gracias, aunque por desgracia, de la pandemia, la salud mental ha adquirido muchísima relevancia y va a adquirirlo mucho más porque va a ser la última ola. Ya está aquí, ya está aumentando, ya hablaremos de eso, pero va a ser la última ola, y la ola que va a durar más. Cuando tengamos vacunas y todo, no hay una vacuna contra los problemas de salud mental, desgraciadamente por ahora. Y bueno, quería aclarar todo eso y daros las gracias, por supuesto. Nada, la verdad es que sí, yo Muchas gracias a ti. creo que es un tema bastante interesante. Javi tenía algunas preguntas pues más concretas sobre esto que creo que le va a hacer bastante ilusión hacerte. Adelante. Sí, bueno, es verdad que el boom un poco mediático ha venido a raíz del discurso de Rejón y ese lamentable vete al médico que les petaron. Pero bueno, yo creo que tu trabajo ha sido muy relevante en la Asamblea de Madrid. Yo he visto vídeos de Más Madrid, creo que es un grupo que ha hecho mucho hincapié en el tema de salud mental y que habéis conseguido ese objetivo que tenéis de ponerlo en el centro del debate. Y a mí me gustaría un poco, para la gente que nos pueda escuchar, pues que aclarases un poco cuál es la situación que ves de la salud mental a nivel de políticas públicas que hay en la Comunidad de Madrid, y qué trabajo habéis estado realizando y si habéis conseguido algún avance, qué barreras os habéis encontrado y bueno, un poco cómo ha sido el desarrollo de tu labor. Pues mira, la salud mental siempre ha sido la hermana pobre, no solo de las políticas sanitarias públicas e incluso privadas en España, sino desgraciadamente en toda Europa y en todo el mundo.
Tener en cuenta que más del 10% de la población mundial en este momento está padeciendo algún trastorno de salud mental diagnosticado, no solo gente que tiene sufrimiento psíquico y no digamos ahora con la fatiga pandémica. Y eso estamos hablando de muchísima gente. Y a la mayoría de la gente tiene unas dificultades enormes para acceder a tratamientos. Como mucho, se está accediendo a tratamientos farmacológicos porque hay una gran presión de la industria y porque aparentemente es fácil y cómodo recetar un ansiolítico, como decía Íñigo Errejón, o un antidepresivo, pero realmente eso no soluciona el problema. Es como si para todos los problemas utilizáramos aspirinas para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, realmente es una pandemia mundial. Los problemas de salud mental afectan a una de cada 4 consultas en atención primaria, por ejemplo, en España, a una de cada 4 consultas. Estamos hablando de que a lo largo de la vida el 25% de la población mundial va a tener problemas de salud mental diagnosticados que mueren por suicidio, no solo por tentativas de suicidio, sino muertes por suicidio en el mundo es más de 1 millón al año, y estamos hablando de que en España una persona cada 10 minutos muere por un intento de suicidio consumado. Estamos hablando de temas absolutamente relevantes. Estamos hablando de que es la mayor carga de discapacidad en toda Europa, es decir, es para lo que más se paga en los estados por pensiones, muchas pensiones permanentes, que son gente que está abocada a veces con 30, 35 años a recibir una pensión, como mucho un fármaco, y a saber que no va a tener esperanza y que realmente va a seguir con la enfermedad durante toda la vida. Y no porque pensemos, como creíamos antes, que los problemas de salud mental no son tratables, ni siquiera no son curables. No es verdad. Hoy en día, con buenos tratamientos multidisciplinares, como me podéis preguntar, y con tiempo y con los equipos necesarios, sobre todo humanos, porque afortunadamente para la salud mental no necesitamos aparatos, necesitamos gente que escuche, necesitamos centros donde la gente pueda acudir, necesitamos dinero suficiente para que haya una calidad de vida suficiente a las personas, es decir, ya hablaremos de los determinantes sociales de la salud mental, y realmente gracias a todo eso se podría avanzar mucho. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Pues estamos en precario. Primero porque a nivel de servicios públicos, hablando de la Comunidad de Madrid, no hemos avanzado en recursos en todos estos últimos años. En los 10 últimos años, en la Comunidad de Madrid se ha perdido aproximadamente un 1% anual de recursos para salud mental. Estamos hablando que si la media europea gasta aproximadamente entre un 10 y un 15% de su presupuesto en sanidad, en salud mental, en la Comunidad de Madrid no llegamos a un 5%, y en la media nacional no llegamos a un 8% en las comunidades más altas. Estamos hablando que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el presupuesto en salud en general de cada año llega casi a los 8.500 millones de 8.500 millones de euros, y no se gasta ni siquiera un 5% en salud mental. Entonces, estamos hablando de un tema tan fundamental. El sufrimiento psíquico afecta a todas las edades y realmente lo más increíble es que tiene bastante solución. Y luego no hemos solucionado para nada el estigma. Todavía, efectivamente, cuando dices que estás tomando una pastilla, pues mira con qué desprecio ese, digamos, diputado del PP, vete al médico, ¿no? Como diciendo, déjanos ahora con esta cantilena que nada tiene que ver. El estigma sigue estando ahí, siempre está a la cola de todas las políticas, y yo entré en Más Madrid para poder poner la salud mental en el centro de las políticas de cuidados. Más Madrid es un partido que se centró mucho en los cuidados, de la mano en parte de Manuela Carmena y todo lo que había hecho en Madrid Ciudad de los Cuidados, durante su mandato de alcaldesa, y por eso yo creo que también quiso premiar mi trabajo público de todos estos años en salud mental. Y a partir de ahí, pues, ¿qué he intentado hacer? Pues primero en la Asamblea, meter todas las iniciativas posibles de salud mental. Hubo una cosa muy interesante, y es que gracias a ese empuje conseguimos, por primera vez desde que se fundó la Asamblea, al final de los años 80, conseguir un pleno monográfico en salud mental, que iba a ser el día 19 de marzo, justo antes de la pandemia, y se paró. Y ahora habíamos conseguido el 13 de mayo reactivar el pleno monográfico en salud mental, que nosotros estábamos pidiendo desde Más Madrid un plan de choque. ¿Y qué ocurrió? Pues que con las elecciones estas absolutamente innecesarias y solo para mayor gloria de Ayuso y para intentar cargarse a su ala, digamos, de centro, que es yo creo, Ciudadanos, y aprovechando el tirón y el bajón de Ciudadanos, pues ha echado al traste todas estas políticas que ahora se van a notar en los presupuestos y en los planes que iban a venir del dinero digamos, de Europa. Todo se va a retrasar, y en cambio la ola de salud mental no va a esperar. O sea que es importante, y por eso yo entré en Más Madrid para intentar hacer esa iniciativa.
También he colaborado desde que empezamos en Más País y que sacó Íñigo el puesto de diputado en el Congreso, pues tratar de influir en que meta la salud mental también a nivel del gobierno central, porque es un problema nacional. Y me alegro mucho que bajo nuestro equipo que tenemos detrás de Íñigo, pues haya podido sacar eso adelante. Además, Íñigo es un gran comunicador, la verdad. Bueno, la política del PP va muy en línea de eso. Llevan 25 años desarticulando progresivamente los servicios públicos y al final eso se nota a todos los niveles. Lo que pasa que, claro, este justo es más desconocido y por tanto parece que no existe, pero la verdad que creo que es necesaria la visibilización. Estamos de acuerdo. Quiero decir, la salud mental, hay un tema muy importante, los lobbies y los colectivos de asociación de usuarios, de familias y la gente que estamos en política o incluso en los propios políticos. La gente no protesta, no sale a la calle a volcar coches, ni hay chalecos amarillos de salud mental. Las protestas de los colectivos y las familias son protestas primero muy humildes, tampoco están bien organizados porque no hay dinero. Los lobbies cuando se han intentado meter, han sido las farmacéuticas, precisamente han sido para callar y más para las políticas de la derecha, que favorece fundamentalmente una psiquiatría reduccionista, biologicista, basada fundamentalmente en el fármaco, cosa que es absolutamente sesgado. Hoy en día, y si queréis de eso hablaremos, y entonces es verdad que se ha podido empujar muy poco. En cambio, luego llega muchísimo a la gente. Cuando alguien como Íñigo o como Manuela con La soledad no deseada, o cuando un actor o una actriz o alguien famoso habla de salud mental, todo el mundo dice, si yo estoy detrás, si yo también voy al médico, si yo también estoy tomando medicación, a mí me encantaría ir a una terapia más tiempo y si no tienes dinero no te la puedes pagar, que eso es una realidad en todo Occidente. Y el sufrimiento de salud mental daña además a la salud física poco a poco, es algo que está totalmente interrelacionado. Con lo cual, pues la verdad que ojalá poco a poco, pues gente como yo y más gente podamos empujar y esté eso en el centro. No es fácil mantenerlo, ¿eh? También está claro, cuando ahora hemos puesto de moda la salud mental, pues tampoco se ha empujado fácilmente. Hay que estar todo el rato empujando dentro de mi propia agrupación, el que sea visible el tema de la salud mental, pues no se hace fácil. ¿Y eso crees que está relacionado con el tema del tabú que comentabas antes? Que también me ha recordado al programa este que hubo de Salvados sobre la salud mental, que se llama Uno de cada cinco, en el que una de las invitadas decía que su madre murió por depresión, porque se terminó suicidando. Y entonces quizás ese componente que también hablabas antes puede reforzar el tabú. ¿En qué medida podría combatirse desde la esfera pública estos tabúes que se están constituyendo en torno a la salud mental? Los tabúes de la salud mental son más viejos son tan viejos como el hombre. Eso es la verdad. Acordaros que hasta hace muy poco a la salud mental se encerraba a la gente en manicomios, pero hasta los años 50. Y cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, que me quedé impresionado, que mi primera rotación fue en el Hospital Psiquiátrico de Madrid, que se presumía en esa época que era el psiquiátrico más grande de Europa, 1.500 camas. Había gente que prácticamente había nacido allí y vivía allí y no tenía ni carnet de identidad y estaba condenado a no salir nunca del hospital psiquiátrico. Y en todo el mundo lo que era importante era tener hospitales psiquiátricos cuanto más grandes posible, igual que en Estados Unidos, ¿no? Que llegó a haber psiquiátricos de 15.000 camas, ciudades psiquiátricas enteras alejadas de las ciudades y viviendo en guetos. Pero es que hasta el siglo XVII a las personas con problemas de salud mental que pensaban que estaban embrujados o que eran peligrosos, se les quemaba, se les aislaba, se les ponía con cadenas. Estábamos hablando de Pinel en plena Europa quitando las cadenas y estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. O sea, el problema de la salud mental viene de muy, muy, muy lejos y hay problemas de salud mental desde que el hombre es hombre y los habrá siempre, porque son desviaciones muchas veces de las normalidades, de las maneras de vivir, de la cultura y porque el sufrimiento psíquico es inherente al ser humano, eso está claro. Entonces, lo que es triste es que en pleno siglo XXI todavía hay un estigma tan grande, donde cuando vas a hablar de salud mental, efectivamente, pues o a nadie le interesa, o la gente baja los ojos, o sale un poquito y luego se vuelve a olvidar otra vez, porque no hay que hacer políticas solo a corto plazo, son políticas a medio y largo plazo que afectan fundamentalmente a la manera de vivir. Y esta sociedad cada vez más individualista tapa los defectos, tapa los errores, aparentemente que se dice que cuando uno tiene un problema de salud mental. Todavía nadie puede ir diciendo que está diagnosticado de trastorno bipolar o de esquizofrenia en una empresa y cosas así.
Pero pensar que hasta los años 80, por ejemplo, la homosexualidad estaba tipificada como una enfermedad mental. Ahora estamos viendo la ley trans. Vuelven a decir, no, no, es que las personas tienen que pasar por un informe médico para ver si de verdad son trans o no. Estamos hablando de que el estigma está ahí, seguirá durante mucho tiempo, tendremos que luchar permanentemente contra eso, la verdad, porque los diferentes, nosotros le llamamos diversidad funcional, por ejemplo, en Más Madrid, en vez de discapacidad, los diferentes siempre son personas incómodas para el poder y personas incómodas en general para la sociedad. Este es el gran problema. Entonces, la lucha contra el estigma va a tener que ser, siempre va a estar ahí. Nosotros, por ejemplo, pedimos un plan escolar para que la gente pueda hablar de salud mental en las escuelas, como se puede hablar de sexualidad, como se puede hablar de tráfico, por ejemplo, o de las drogas, ¿no? Hay que hablar de todo eso, hay que respetar las diferencias y muchas de las cosas que antes pensábamos que eran trastornos mentales como si fuera algo biológico, hoy son diversas maneras de estar viviendo en el mundo. Esto es muy importante. Es mucho menos grave la enfermedad mental de lo que parece en el sentido de cuando hay una sociedad inclusiva, la mayoría de la gente se puede integrar y puede vivir normalmente. Luego podemos hablar de eso, pero os voy a dar un dato. En nuestros chicos y chicas que vienen a Ponzano con primeros brotes de psicosis y con diagnósticos de esquizofrenia, en sitios distintos de Ponzano, el 80% van a acabar con certificados de discapacidad y con minusvalías y sin poder trabajar. Y nosotros recuperamos para llevar una vida normal precisamente al 80% de los pacientes que pueden llevar una vida normal después de una media de un año de tratamiento. Eso es un cambio enorme y simplemente porque nuestra manera de mirar, de escuchar y de atender a las familias y a esos pacientes es diferente. Pero sin fármacos nuevos, es simplemente en la manera de darles una oportunidad, de escucharles y de ayudarles a entenderse y a que se puedan integrar en la sociedad. Eso es un cambio revolucionario, pero más viejo que el mundo en el sentido de las maneras. Y eso es muy importante. Sí, me parece muy importante porque en general parte del estigma es ese, ¿no? Que ya parece que la enfermedad puede ser para sí y tú lo que nos estás dando aquí y lo que se te ha dado también en ese Salvados al que te hacía referencia era que efectivamente se puede curar. Ahora, ¿de qué manera de qué manera se lleva a cabo ese cambio y qué papel juega la medicación en el proceso de curación? Yo tengo una crítica de Salvados. Yo os voy a decir una primicia, que normalmente pues, estas cosas como no me las preguntan, pues nunca las cuento, pero hubo un intento de hacer un Salvados en el que yo intenté participar y me puse en contacto y hubo una serie de intercambios de mails con el equipo de Salvados y finalmente no prosperó porque el equipo de Salvados quería hacer un programa donde ellos llevaran como, digamos, la batuta de a quién había que preguntar y qué es lo que había que hacer. Yo dije... va a haber un sesgo importante y es muy importante que puedan participar gente que tiene esta otra mirada menos biológica y menos centrada en el fármaco. Al final, pues salió adelante y luego se contactó con gente de Barcelona porque el equipo de Salvados lo dirigió todo prácticamente en Cataluña, centrado fundamentalmente en la depresión y la visión que se dio a mí me pareció bastante sesgada porque estuvo muy centrada en que la gente solo se salva si toma una pastilla y es atendido desde una óptica fundamentalmente biológica. Y incluso pues, la persona que salió, el cantante que salió, Iván Ferreiro, habló mucho de la parte esta biológica y de que hay que tomar pastillas para siempre. Y eso es una visión muy pequeña. Hay gente que necesita para siempre medicación y que es importante, porque yo no estoy en contra de la medicación, que a veces me lo preguntan, pero eso es un sesgo. Un montón de gente se recupera fundamentalmente con tratamiento psicológico y con tratamiento psicosocial y teniendo una buena calidad de vida y mejorando su capacidad de inserción en la sociedad. Y así abarcamos a mucho más. Y en El Salvador se dio una visión muy, muy biologicista, que a mí no me parece y no me pareció muy adecuada, la verdad. Entonces, la nueva manera de tratar a la gente tiene más que ver con estos, digamos, tratamientos combinados donde tiene que participar la sociedad, tiene que participar digamos, tener una buena renta mínima para poder vivir, una calidad de vida, un trabajo en las escuelas, un trabajo con los servicios sociales, algo muchísimo más amplio, que lo que requiere es un equipo bien organizado y una red. Y un tratamiento fundamentalmente precoz desde el principio para atender a varias cosas. En la infancia, a los problemas de crianza. El mayor factor o uno de los mayores factores que hay de vulnerabilidad a las enfermedades mentales a partir de la adolescencia es que los chicos y las chicas se crían en unas condiciones muy desfavorables. Hay muchas familias que no saben criar bien o no pueden criar bien a sus hijos.
por desconocimiento, por transmisión transgeneracional, no es genético, sino es cómo te criaron a ti. Y es todo el tema de la teoría del apego y los apegos inseguros que dan vulnerabilidad a la enfermedad mental. Muy, muy importante. Con buenos tratos en la infancia y enseñando a criar bien a los hijos, que eso se debía de dar una especie de educación para la crianza en todas las escuelas, y también cuando alguien, como cuando te enseñan que ya te has quedado embarazada, pues se debía de enseñar a saber los buenos tratos. Sabemos muchísimo cómo una mala crianza condiciona una mala enfermedad mental o un problema de salud mental a partir de la adolescencia sobre todo. Y luego están los traumas de violencia, traumas de negligencias de cuidados, traumas de abandonos, traumas de duelos no resueltos. Eso añade la segunda pata. Y la tercera pata es la cultura. Cuando hay una cultura que no se integra bien, por ejemplo, eres de un grupo cultural que está segregado o que está aislado en una ciudad, tu vulnerabilidad, el vaso de la vulnerabilidad, como decimos nosotros, para tener más probabilidad de padecer una enfermedad mental, aumenta y todo va sumando. Y además no suma de manera lineal, suma de manera, digamos, a nivel complejo. Pero el vaso de la vulnerabilidad mental es una parte biológica muy pequeña a través del temperamento, que no explica ni siquiera en la esquizofrenia el 25% de la varianza, unas crianzas inseguras. Entre la gente que tiene problemas de salud mental, más del 70% ha tenido crianzas inadecuadas. Y no hecho apostas por los padres, han hecho lo que han podido, pero no lo han podido y no lo han sabido hacer suficientemente bien. Luego están los traumas, que se aumentan cuando tienes estas crianzas inseguras, por separaciones, por abandonos, por sobreprotecciones también, y que esos traumas sobre todo aparecen en la adolescencia. Luego viene el consumo de tóxicos, que añade una puntilla, y luego viene la exclusión social. Cuanto más pobre eres, cuanto más excluido estás, peor. El mayor factor de riesgo conocido y bien investigado para diagnóstico de esquizofrenia no es la biología, es la pobreza. Se hizo un estudio enorme a través que se publicó en las mejores revistas mundiales, a través del equipo de investigación de Richard Bentham, que es un gran psicólogo. Lo que pasa es que como lo hizo un psicólogo, no contó tanto como si lo hubiera hecho un psiquiatra. Y ese estudio se hizo con la misma potencia estadística y con los mismos mecanismos que, como se demostró, que los cigarrillos tienen que ver con el cáncer de pulmón y nadie lo cuestiona. Pues con el mismo tipo de método estadístico, y está publicado en las mejores revistas mundiales de psicosis y de enfermedad mental, demostró que la pobreza es el factor de riesgo más importante que esté relacionado con el diagnóstico de esquizofrenia. Para que veáis la importancia que tiene el desconocimiento que hay todo esto, y sobre todo cuando ya se sabe, los políticos y la sociedad en general mira para otro lado. Y eso es lo que yo quiero intentar poner en valor y poder difundir en todos los sitios, porque cuando atajamos a todo esto, cuando a los niños les damos buenos tratos en la infancia, por ejemplo, hay un gran psicólogo que ha trabajado absolutamente todo esto, que es Hans-Peter Reichardt, que es un danés que tiene una fundación de buenos tratos. Cuando conseguimos que la gente se trate bien en la infancia, la vulnerabilidad va cambiando hacia menos. Y hoy en día, con buenos tratos en la infancia, luchando contra los traumas y con una buena calidad de vida, se puede incluso hasta bajar por primera vez en la historia la incidencia de esquizofrenia. Eso se ha conseguido en los países nórdicos, en algunas zonas de Estados Unidos y en algunas zonas de Inglaterra. Y es un hito enorme. Lo que pasa que está es muy poco conocido, porque nos movemos muy poco en este tipo de interés. Lo que interesa es que hay un diagnóstico y hay un fármaco, y que el fármaco se tome bien. Pero todo esto, que es revolucionario en el sentido de que ya lo sabemos y tiene una evidencia científica, no se está dando casi nada a conocer. Y habría que hacer una campaña de divulgación de todo esto. Y me alegro que me lo podáis preguntar y que lo esté contando aquí, y ojalá salga en las redes. Ojalá que sí. Muchas gracias a ti. Luego, yo para acabar quería preguntarte sobre, bueno, os has estado describiendo una especie de no sé cómo decirlo, como círculo social que afecta al paciente, y ahí dentro de ese círculo social yo te quería preguntar por dos variables. ¿Hay componente de género? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, últimamente la gente joven, los pacientes jóvenes que podáis tener, ¿cuáles son las patologías que más estáis diagnosticando? Muy bien, la pregunta de componente de género tiene para mí como dos maneras de contestarla. La evidencia científica, que a mí me interesa mucho, y luego mi evidencia de experiencia de 30 años viendo gente en todos los contextos y supervisando instituciones y también supervisando a gente que trabaja en salud mental.
La experiencia científica es que el género se ha estudiado fatal en salud mental. Hay poquísimos ensayos clínicos ni estudios que nos permitan tener una claridad de diferencias de género, pero en realidad la hay. Por ejemplo, hay diferencia de género en cuanto al suicidio. Las conductas suicidas son súper más frecuentes, 11-1 en mujeres con respecto a hombres, conductas suicidas. En cambio, los suicidios consumados son 4-1 hombres con respecto a mujeres. Entonces, se suicidan mucho más hombres en el sentido de muertes por suicidio que mujeres. Eso por un lado. Por ejemplo, a nivel de trastornos de la personalidad, pues hay más trastornos de la personalidad diagnosticados en mujeres que en hombres, más o menos 2-1, entre otras cosas porque las mujeres en general piden mucho más ayuda que los hombres y los hombres se suelen tapar sus problemas. En adicciones, normalmente hay muchos más problemas de adicciones en los hombres que en las mujeres. Las estadísticas están en 2-1. En esquizofrenia, en cambio, en los diagnósticos de esquizofrenia, la evidencia científica nos dicen que están igualados. En el trastorno bipolar hay más diagnóstico de trastorno bipolar en mujeres que en hombres, pero no hay mucha diferencia. En trastornos de la personalidad, ya os digo que, por ejemplo, el trastorno límite o los trastornos que tienen que ver con las conductas alimentarias, siempre hay muchas más mujeres que hombres, pero muchos hombres es que tienden a pedir menos ayuda, no tanto que no haya tanto. Pero hay bastantes diferencias de género y luego también hay muchas diferencias a la hora de pedir ayuda. En general, las mujeres son más proclives a pedir ayuda y reclaman más tratamientos psicológicos. Los hombres muchas veces les cuesta hablar de sus problemas y tienden a reclamar más tratamientos de la pastilla y yo no quiero hablar de las cosas. Y luego, en cuanto a la manera de entender la salud mental, también es distinta entre los hombres y las mujeres. Los hombres somos personas que normalmente, por ejemplo, usamos más las drogas para solucionar los temas, vamos más en solitario, no tendemos a compartir. Con lo cual, cuando un hombre llega a tener síntomas de salud mental y viene a pedir ayuda, generalmente lleva mucho más tiempo sin haber pedido ayuda y sufriendo el trastorno y normalmente viene con el trastorno mucho más grave. Entonces sí que hay diferencias y las podríamos ir trabajando, por ejemplo, en la escuela, creando redes de ayuda mutua y manera de poderlo entender. Y para los hombres el estigma es mayor que para las mujeres. Es decir, los hombres tienden a esconder mucho más sus problemas de salud mental que las mujeres. No sé si eso te contesta, Javi. Sí, me contestas perfectamente. Y a nivel de juventud, ¿qué es lo que más o sea, qué es lo más frecuente que os habéis Bueno, encontrado con el segmento joven? tanto en juventud como en chicos jóvenes y en mujeres en general también predominan lo que llamamos los trastornos psiquiátricos menores o comunes, que son ansiedad y depresión. La depresión normalmente es más diagnosticada en mujeres que en hombres, pero yo creo que más que nada porque los hombres hacen equivalentes depresivos como trastornos, somatizaciones, y las mujeres menos, son capaces de reconocer que están mal, que están tristes o angustiadas. A nivel de los trastornos de ansiedad se reparten por igual entre hombres y mujeres, pero las mujeres van a atender más trastornos de ansiedad que luego se derivan a trastornos de la alimentación o a fobias, y los hombres, en cambio, más a consumo de sustancias. Los jóvenes lo que más se ve son trastornos de ansiedad, claramente. Eso es lo primero. Y además es la primera puerta a la salud mental. Normalmente casi todo el mundo empieza a sufrir insomnio, angustias pasajeras, somatizaciones ligeras, y a partir de ahí puede derivar a un consumo de tóxicos para tratar de automedicarse o pueden aparecer trastornos de la alimentación. Debajo de todo eso, la segunda patología más grande es la depresión, por supuesto. En los chicos jóvenes estamos hablando de un chico cada 3 o cada 4 en algún momento dado de su vida hasta la adolescencia puede tener síntomas depresivos, que muchas veces se enmascaran, pero eso es importante. Y luego, cuando ya estamos hablando del salto a los trastornos mentales, digamos, más crónicos y más graves, trastorno mental grave, el diagnóstico más importante hoy en día en los chicos jóvenes son los trastornos de la personalidad, que se llaman trastorno límite de la personalidad, con muchas diferencias. El trastorno límite es como la histeria del siglo XXI, de antiguamente. Es una especie de cajón desastre donde se combinan todas estas cosas que hemos hablado de los problemas de crianza, consumo de drogas, luego puede haber traumas, bullying en la escuela, y estos chicos van desviando su manera de poder construir de una manera más sana su personalidad y acaban en trastornos de impulsividad, consumo de tóxicos. El trastorno límite de la personalidad es un cajón desastre, pero es muy grave en realidad. Y estamos hablando del 4% de la población, no estamos hablando de la tontería. Y luego detrás está el trastorno bipolar y la esquizofrenia, que se reparten aproximadamente un 1% digamos, del diagnóstico, ¿no?
Pero lo que es también muy importante es que teníamos que intentar hacer una detección precoz de todos estos trastornos en primeros momentos o en estados mentales que llamamos de alto riesgo, que son diagnósticos ya inespecíficos. Por ejemplo, a partir de los 14, 13 o 15 años empiezan a aparecer algunos síntomas de aviso que van a poder desembocar luego en trastornos más graves de la personalidad o trastornos como primeros brotes psicóticos. Por ejemplo, si esos chavales empiezan a consumir tóxicos como una manera de intentar integrarse en la sociedad o intentar paliar su ansiedad, porque muchas veces se consumen por eso parte de los tóxicos, sobre todo a dosis demasiado altas y no con temas recreativos, ¿no? Y eso lo suelen poner peor. Y a partir de, si nosotros hacemos un diagnóstico muy precoz, ya no intentando que los chicos no lleguen al punto de ingresar o tener un brote psicótico con alucinaciones o delirios, podemos evitar que pasen a esa fase. Entonces podemos evitar el estigma y sobre todo tratamientos muy precoces que facilitan que la persona no llegue a estar tan enfermo. Es decir, las enfermedades mentales son previsibles, son prevenibles y además un tratamiento precoz las hace muchísimo menos graves en el sentido de la cronicidad. La gente joven hay que hacer mucha psicoeducación, es decir, ir a las escuelas, ir a los centros culturales o trabajar en Internet, por ejemplo a través de los blogs de gente joven que pueda decir, oye, a mí me pasó esto o lo otro. El otro día hicimos un switch con Íñigo Rejón y con Perra de Satán y con gente joven que tiene blogs que hablan de salud mental y fue un éxito porque toda esa gente que es capaz de hablar de sus problemas y de que van a pedir ayuda para hacer un tratamiento de psicología y cosas así, o que pueden decidir que han dejado de consumir tóxicos para no ponerse peor, pues todo eso lo debe de conocer la gente y hay que ir a las escuelas a hablar de todo esto. Vale, y bueno, pues ya después de que haya nuestro amigo Javi hecho sus preguntas, que la verdad que creo que son muy interesantes y creo que además están, digamos, muy relacionadas justo con todo esto de la pandemia, porque es que hay una gran parte, y esto lo podemos ver, como he dicho antes, en nuestros círculos más cercanos, que muchísima gente que ha sufrido, la verdad, que depresión y sobre todo una angustia importante después de esos 3 meses de confinamiento realmente largos. De hecho, bueno, ya cambiando un poco de tema, queríamos hablar también y aprovechar que tenemos un invitado para preguntarle acerca del panorama, digamos, electoral aquí del 4 de mayo. La verdad que creo que coincidimos en el sentido de que estas elecciones son totalmente innecesarias, que se han hecho por una razón fundamental, o sea, son convocados por una razón fundamental y es para, como has dicho tú antes, para mayor gloria de Ayuso, porque claro, está viendo que se desintegra el centro, ese centro derecha y tiene que aprovechar para intentar captar. Sí, bueno, nosotros ya lo hemos dicho con nuestra portavoz, ya la candidata Mónica García, que también es médico y yo la conozco desde hace muchos años y me parece una candidata estupenda y además porque hemos estado en primera línea de toda la oposición a Ayuso durante estos años y sobre todo este último año y también por el tema de que ella también trabaja en el hospital, igual que yo, que no hemos dejado de ir a trabajar mientras íbamos a la asamblea. Hemos querido mantener los dos contactos con la realidad, que es muy útil, y en realidad creemos que esta convocatoria electoral, utilizando la excusa de la moción de censura en Murcia, cuando decía que es que aquí había conversaciones, no había habido esas conversaciones, doy fe, porque tenemos una relación muy estrecha, yo personalmente, con Ángel Gabilondo, y no había habido esas conversaciones porque llevábamos intentando que ojalá las hubiera habido y que desde el principio hubiéramos podido gobernar con Ciudadanos y con el PSOE y nosotros quedándonos fuera o dentro del gobierno, pero haberlo podido hacer, y eso nunca se dio. Y es verdad que Aguado por eso dice que no se dio. Y esto fue una excusa. Ya Ayuso quería ya antes digamos, del verano, en pleno éxito de su campaña en la pandemia, pues haber fulminado a Ciudadanos y haber convocado elecciones y no le dejó Casado. Eso es lo que parece. Y esta vez utilizó esta excusa y ya Casado no pudo decir que no. Y nos parece una irresponsabilidad. Convocar unas elecciones son 20 millones de euros como mínimo de gasto, es ese parón de todas las ayudas que tenía que haber, incluso ayudas que a ella presume que había quedado, no ha dado una sola ayuda a la hostelería ni nada, y desde luego pues nos parece un gran error. Dicho esto, creo que a nosotros que nos ha pillado en un momento relativamente bueno porque estábamos en plena transición desde lo que se inició Más Madrid como partido nuevo
en la época de Íñigo Errejón y Manuela Carmena, estábamos recomponiéndonos, pero afortunadamente ya llevábamos un año de labor bastante estable y también cuando ya habíamos hecho nuestro proceso de constitución como partido, que había sido doloroso y eso es verdad, pero eso pasó antes del verano y no nos había muy mal y creo que por otro lado nos ha hecho un favor Pablo Iglesias bajando a la arena, porque en realidad al bajar Pablo Iglesias a la arena de Podemos y querernos hacer una especie de OPA hostil, que así es como lo vivimos todos los militantes de Más Madrid, porque sin habernos consultado ya decía, bueno, hacemos unas primarias y tal, cuando eso era inviable absolutamente, porque además el número de militantes que tenemos nosotros comparado con Unidas Podemos no hacía viable esa verdadera, digamos, equilibrio, cuando por otro lado, en cuanto a votantes, y se va a demostrar, pues teníamos más votantes nosotros que Unidas Podemos, pues sí que nos ha permitido estar en los medios de comunicación, que Mónica se pudiera explicar, que pudiéramos explicar nuestra alternativa, que es una alternativa más transversal, más abierta, más inclusiva, de gente joven, de la ecología, más verde en general, donde la justicia social y todo el feminismo queremos que sea algo más cercano a los ciudadanos y ciudadanas y además más regional, más de Madrid. Y creo que al final, después de ese primer momento, pues creo que vamos a tener una buena perspectiva. Pero vamos, lo que todos coincidimos, y Mónica lo dice muy claro, es que lo que tenemos que conseguir es echar a Ayuso y sobre todo evitar que entre Vox al gobierno. Y la verdad es que si está Ayuso, Vox va a entrar al gobierno. No solo se va a quedar como un apoyo hasta ahora desde fuera, sino que no tiene ahora, digamos, el otro lado de Ciudadanos para, por lo menos que algunas de las medidas de Vox, el PIN parental, y algunas otras cosas que son para ellos muy importantes, o la negación ecológica o el tema de los servicios públicos que ellos querían dinamitarlos absolutamente, pues no haya freno, no está el freno de Ciudadanos dentro de un gobierno y realmente vamos a tener un problema. Entonces ahora todos nos jugamos a una carta, a que el centro y la izquierda ganemos las elecciones y podamos sumar. Nosotros vamos a estar abiertos a ese sumatorio. El PSOE Gabilondo, para captar, yo creo que votos de Ciudadanos, ha dicho que no pactaría nunca con Podemos, pero creo que eso no va a ser así, porque también probablemente vamos a necesitar a Podemos para poder hacer y desbancar 25 años del gobierno popular. Y ojalá, ahora estamos pensando que ojalá Ciudadanos pase el 5%, saque una pequeña representación que nos permita que desgraciadamente sea bisagra. Como Ciudadanos es esa especie de partido ahí que va para un lado y para otro, pues ojalá el Mundo Val, que parece una persona como más centrada y con más argumentos y con más, para mí, con un perfil intelectual mucho más potente que Ignacio Aguado, pues pueda sumar votos y finalmente se decida por un gobierno de centro izquierda y podamos por fin. Para mí sería maravilloso, porque en realidad sería además darle doblemente a Isabel Díaz Ayuso. Por un lado, frenar a la derecha, frenar el franquismo, que no el fascismo. A mí me parece que Vox representa fundamentalmente el franquismo, y hay que decirlo con toda claridad, y conseguir que por fin haya un gobierno de centro izquierda, o ojalá de izquierda pura y dura, y progresista en la Comunidad de Madrid, y que Ayuso tenga que verse pues saliendo de la política, porque en realidad es una apuesta muy arriesgada, que si gana va a ser muy mala y si pierde pues realmente nos cambiaría el panorama también a nivel nacional. Estas elecciones, para suerte o para desgracia, se están midiendo como un plebiscito nacional. Yo también creo que, y coincido en que creo que la entrada de Ciudadanos en la Asamblea lo va a marcar prácticamente todo, porque es justo el partido bisagra y los números que dan ahí son los que van a marcar la diferencia y desde luego también coincido en la denominación de Vox como partido franquista. Creo que además representan lo peor de esos 40 años de dictadura. Es que la verdad que es complicado hablar en estos temas porque uno no se espera que... Bueno, en el PP había siempre una rama de... Bueno, de hecho es que nace del PP. Justo Sí. es esa escisión de gente como... que los llaman nostálgicos, pero son franquistas. Y justo, claro, da miedo que eso que parecía tan lejano en Murcia, de bueno, el PIN parental, y que ahora pues nos está llamando a la puerta, y que creo que es algo realmente peligroso para nosotros y para las generaciones que vienen, si siguen en esta dinámica y si siguen gobernando. Y desde luego Sí. a mí me da bastante miedo como ciudadano y como demócrata, por supuesto. Yo creo que hay una cosa muy importante con esto y que creo que se está hablando poco, que eh,
cuando se está hablando, y Pablo Iglesias creo que se equivoca, llamándole fundamentalmente fascismo, porque yo creo que el franquismo está mucho más arraigado que en España que el fascismo en general en Europa. El franquismo en España ha podido campar por sus respetos dentro del PP desde la dictadura. Las grandes lobbies, digamos, económicos vienen de la época franquista, y es la verdad, y muchos de los políticos que tuvieron tanta influencia digamos, en la construcción del PP, como Manuel Fraga Iribarne y mucha gente, vinieron del franquismo y están ahí intactos. Y además por eso hay tanta permisividad, porque el franquismo se infiltró muchísimo más que lo que es el fascismo. Entonces creo que es un error llamarle fascistas, porque en realidad ellos se rebelan contra eso y a veces es fácil digamos, de camuflar. Y en cambio, todo el tema del franquismo, a mucha gente, pero gente incluso humilde. El otro día estaba en la peluquería y el peluquero, yo también soy de los verdes, y yo me quedé así, primero un poco así, era un chico que venía de Fuenlabrada, y de los verdes, y me dice, sí, de eso, de monasterio y tal, y dije, uy, de los verdes, Dijo de los otros. sí, claro, entonces, y con una pasión habló de Ortega Smith y de Espinosa de los Monteros, y es un chaval que se hacía todos los días 1 hora y media para venir a ser peluquero al barrio de Chamartín, que es donde yo vivo, y con toda pasión, y así hay mucha gente, y él dice, somos muchos, y este es un poco el tema, y en cambio, pues el fascismo en el sentido más amplio, también hay que engancharlo con el nazismo y todo eso, yo creo que es más difícil que hubiera calado como posibilidad de gobierno, por eso en España es más peligroso, porque se cuela, porque además estuvo dentro del PP, si es que todos, el mismo Abascal ha vivido toda la vida de los chiringuitos y de las políticas del PP. Entonces, simplemente, lo único que a mí me interesa es que han salido a la luz y eso también nos permite saber quiénes son. Y lo malo es que se envalentonen especialmente. Y luego hay una transmisión transgeneracional. A ver, una cosa fundamental que trabajo mucho en sociología y en psicología sociológica y todo esto que me parece muy importante, y en transmisiones transgeneracionales de las crianzas, es que hay una transmisión transgeneracional todavía, y más en Madrid, de las dos Españas. Una de las dos Españas sigue helándote el corazón y nos va a seguir helando el corazón. Por eso estas elecciones y la participación ciudadana, sobre todo de la gente progresista, a votar es muy importante, porque sigue habiendo prácticamente desde hace 50 años los números, es que son por muy pocos votos. Nos vamos a jugar un gobierno y otro por miles de votos, no por 10 miles de votos o por 100 miles de votos. Nos vamos a jugar por muy pocos votos. La otra vez nos salimos por 45.000, 50.000 votos. Entonces es muy importante este tema, porque además hay una transmisión ideológica y en la manera de vivir de esas dos Españas. Te voy a contar una anécdota. En las primeras elecciones como apoderados de Más Madrid que hicimos en abril, los que estaban de Vox como apoderados eran las personas de 60 años para arriba con sus tarjetones. En las elecciones de noviembre, que volvimos a ir, en las de noviembre, en las de noviembre, cuando fuimos con Más País y todo eso, los tarjetones los tenían los chavales de 24 años, hijos de esas personas de Vox. Y estaban ya ahí. Y había esa transmisión. Y eso tiene una fuerza muy importante, porque esa gente sale a votar para defender unos privilegios. Y lo malo de mucha gente progresista es que es muy crítica con nosotros, con los políticos, y tiene muchas razones para serlo, pero no sale a votar, nos castiga con eso, y al final le damos una y otra vez el gobierno a la derecha, y eso es una tristeza, pero es una realidad. Y luego, la derecha, desde hace años en este país, tiene la televisión, tiene los medios de comunicación más importantes, y eso es una verdad. De hecho, bueno, la anécdota que has contado me ha pasado a mí. Yo en las elecciones del 2000, bueno, en todas, fui apoderado del PSOE y te puedo decir que en las primeras había gente muy mayor. Bueno, no, eso fue en las primeras había gente muy joven y luego te encontrabas gente de 60 años, 50 y pico, gente más mayor y desde luego, bueno, está claro que creo que hay un problema muy gordo con la izquierda en general y yo para eso soy bastante crítico y creo que el discurso que tienen estos populismos de derechas y ultraderecha en la clase obrera ese discurso cala mucho y la culpa la tenemos en parte nosotros, porque a veces no sabemos transmitir y también es verdad que yo creo que digamos esos discursos que son muy pasionales, porque luego realmente si haces una
un análisis del discurso, de cualquier discurso que tenga Abascal, Ortega Smith, Monasterio, en realidad de contenidos tan vacíos. Son solo simplemente arengas a la patria, a esa patria que no se debe vender y que sin embargo luego venden, y a todo ese tipo de, digamos, de símbolos, porque esos son símbolos, la bandera. A mí, bueno, yo lo siento mucho y de verdad que a quien nos escuche, yo creo que la bandera es una tela que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero desde luego lo que importa es lo que hay detrás, y es la gente, ¿no? Los obreros y todas esas clases sociales que hay detrás. Y lo que a mí me interesa es la clase social, y a ellos lo que les interesa es el símbolo. Y es que eso es algo que cala mucho. Uno ve una bandera y dice, es que ese es mi país, es España. Y se nos llena la boca con España y al final, pues eso cala. Desde luego, yo creo que una de las cosas que hemos discutido mucho en Más Madrid, en Más País, y lo hemos discutido sobre todo mucho con Íñigo, que ha estado muy interesado en estos discursos, porque Íñigo a su vez tiene una influencia importante en la CLO y toda la gente que viene del justicialismo en Argentina, y es el tema de la patria, ¿no? ¿Por qué se tienen que apropiar de la patria? Patria somos todos, patria somos también nosotros. ¿Por qué se tienen que apropiar de los símbolos? Claro. Pues bueno, poder representar más o no a la gente más mayor que venimos de la izquierda y que luchamos contra el franquismo, incluso a nivel clandestino, como es mi caso, que yo ya tengo muchos años, pues evidentemente no nos identificamos mucho con esa bandera y por supuesto con la monarquía, pero yo tampoco la denosto, no me siento incómodo con poder tener una bandera como la bandera española, y de hecho, ¿te acuerdas que en las elecciones pues nosotros utilizamos la bandera y nuestra gente como una manera de que no se lo apropien? La bandera es de todos, la bandera es del PSOE, la bandera es de izquierda, la bandera no es de nadie. Y hay muchas cosas de España que nos sentimos muy orgullosos, mucha gente de izquierdas, por supuesto que sí, yo soy profundamente español y me encanta España, y me encanta todos los territorios de España. Lo que pasa es que tengo una visión fundamentalmente progresista, que eso es la diferencia de reparto de la riqueza, de trabajar para el bien común y no para unos pocos, y eso es la diferencia. Entonces, lo que pasa es que yo creo que es verdad que el discurso de la izquierda, en general, no hemos tenido grandes y brillantes políticos que hayan podido calar también desde ese discurso más populista en el sentido bueno del término. Y ahí es donde yo creo que los discursos populistas de la derecha pues a veces nos ganan por goleada, porque son mucho más cínicos y mucho más egoístas y lo hacen mucho más fácil. Nosotros tenemos que afinar mucho más, porque si no, además, a la mínima que dices algo de eso, la mitad de los colegas se te echan encima. Sí. Entonces, saltar de eso yo creo que es parte de nuestro intento de Más Madrid y Más País, de hacer digamos, de llegar a la gente con discursos científicos, con profesionalidad y interesándonos de los cuidados y de las cosas que le interesa a la gente, pero también con pasión y también yo creo, con un eslogan que tiene que llegar a la gente que apenas ve un ratito la televisión o que pues lo único que lee es el Marca. Llegar a esa gente es difícil, hay que estar en la calle, básicamente hay que estar cerca, y a pesar de todo, pues siempre es una lucha indesigual. Y eso es donde viene el franquismo en parte y los poderes económicos. Pero bueno, vamos a seguir luchando, por supuesto que sí. Pues espero que sea así. La verdad es que yo espero que lleguéis a un pacto por nuestro bien, porque creo que la verdad que creo que, bueno, hay voluntad. Yo creo que detrás de todos estos discursos la hay, y eso es algo que bueno, que si quieres no verlo, pues oye, vale, pero Lo hay. Nosotros lo tenemos desde el principio, lo hemos dicho desde el principio, Mónica lo está repitiendo, y todos los que estamos allí en Más Madrid. Nosotros queremos un pacto, queremos echar a Ayuso por encima de todo, y creo que a la mínima que apretemos lo podemos conseguir, que eso es lo bueno, estamos ahí a un paso. Hay que conseguir que la gente salga a votar y que no se quede en casa, y que sepa que esta vez va a haber esa unidad de después, porque además lo interesante es que las elecciones en la Comunidad de Madrid son prácticamente proporcionales. Entonces, no se pierde voto porque haya tres o cuatro agrupaciones políticas que estén en la arena. Hay que pasar del 5%, pero a partir de ahí, digamos que se reparten muy bien y muy proporcionalmente los votos y no se pierden. Entonces, yo creo que nosotros representamos cada uno, el PSOE, nosotros Más Madrid y Unidas Podemos, pues pequeños matices dentro de la izquierda, que está bien que cada uno se identifique como quiera, pero que salga a votar. Y yo creo que hay que conseguir que salgan a votar, y si ganamos en el sentido de mayoría, ojalá junto con Ciudadanos si es necesario, seguro que por nosotros desde luego no va a quedar que no haya un pacto de gobierno, claramente.
Pues esperamos que así sea. La verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí. Creo que, vamos, a mí me encanta la charla. Creo que además he aprendido mucho, que es para lo que yo estoy aquí, porque yo hay muchas cosas de las que has comentado que es que yo no tenía ni idea. Y que, oye, pues al final lo más importante de hablar con la gente, y todo el mundo tiene algo que contar, y podemos aprender, yo creo que muchas cosas de simplemente con hablar y espero también que eso se le transmita a nuestros oyentes, que aunque nosotros somos un podcast pequeño y estamos empezando, creo que es creo que vamos, que esto va a ir para adelante y esperamos por supuesto pues eso, contar más veces contigo. Por supuesto que podéis contar conmigo siempre que queráis. Me parece fundamental esta comunicación y sobre todo con los jóvenes, poder nosotros que llevamos más años, poder compartir nuestras experiencias con la gente joven me parece algo básico para cohesionar mucho más la sociedad. Y desde luego creo que los podcasts en general van a ir poquito a poco cubriendo parte de esa manera de informarnos y de comunicarnos que no nos da los medios de comunicación clásicos, y yo creo que hay que apostar absolutamente por ellos. Y por supuesto vais a seguir subiendo, tenéis que tener paciencia y perseverancia, que creo que es lo más importante. Y con eso, y con un poquito de medios y un poco de suerte, y haciéndolo bien como seguro que vais a hacerlo, yo me he sentido súper cómodo con vosotros, pues os deseo muchísimos éxitos, la verdad, Javier. Pues muchísimas gracias por todo y nada, nos vamos viendo Que nos vemos de nuevo. por las ondas. Venga, Chao. fuerte, y a ver si tenemos las elecciones entre todos y todas.